Acá tenemos imanes en negro, piezas polares en azul, bobina en rojo. Esto sería un diseño correcto de cómo debería ser la bobina. Tamaño de bobina igual al tamaño del polar. Esto es lo que se hace hoy en día. La bobina extremadamente alta y los polares son más chicos. El poder magnético de los imanes lo concentran las piezas polares. Se llama líneas de fuerza o líneas de convergencia. En una escala un poco más ampliada, las líneas de fuerza se concentran entre el polar y la bobina. La bobina que queda fuera del campo de concentración de líneas de fuerza, cuando la bobina le pasa corriente genera su campo magnético, interactúa con el campo magnético que está concentrando la pieza polar. Ahí hay energía que se convierte en movimiento. La bobina que queda fuera de ese campo le está circulando corriente y generando su campo magnético, pero no interactúa con nada. Por ende, esa energía se transforma en temperatura. ¿Por qué se hace este diseño hoy en día? En los buffers viejos o subwoofer viejo, la bobina tenía el mismo espesor que las piezas polares. Eso determina el Xmax. Es la distancia máxima que se puede mover la bobina dentro del campo sin salirse del campo. El tema que, ¿qué pasa? Si vos te fijas los buffers o subwoofers viejos, a la frecuencia que rendían es 50 Hz, 60 Hz. O sea, es una excursión mínima. ¿Por qué? Porque si la bobina al excursionar se corre del campo, eso genera distorsión, porque está faltando un campo magnético que interactúe. Hoy las bobinas las fabrican altas, entonces ¿qué ganan? Un Xmax mayor, que la bobina se desplace en el entrehierro 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Eso genera presión, te permite trabajar a menor, a menor potencia. Pero, ¿cuál es el problema que tiene? Que siempre va a haber bobina que sobresale, que sobra, que va a levantar temperatura. Ahora, ¿cómo se podría solucionar esto? La lógica es con un polar más extenso, pero caeríamos en la misma. Tendríamos una bobina moderna de 40-50 milímetros de alambre, con un polar de 40-50 milímetros de espesor, y otra vez se vería reducido el Xmax, porque cuando se va de campo, distorsiona. Trabajaría mucha más potencia, sí, a lo mejor estaríamos hablando de un subwoofer que está pegando a 50 Hz, que lo que hoy en día te declara un 715, ponele 1200 RMS, te podría declarar tranquilamente 3500 RMS, pero estás limitado al poder de excursión, porque si la bobina se va de campo empieza a distorsionar, y la distorsión de la bobina también genera temperatura. ¿Cuál sería la solución? Hacer bobina alta, incrementar el tamaño de los polares para incrementar potencia, y eso se ve en los subwoofers muy pesados, que tienen polares de 25-30 milímetros. He visto algunos modelos de 35 milímetros, porque la potencia final que soporta la bobina no solamente es de el tipo de alambre, que el alambre en sí es como un fusible, o sea, es lo que soporta el paso de tanta corriente. Ahora, la bobina puede soportar un paso de corriente de, no sé, ponele, ¿no? Brutalmente hablando, 300 amperes. Ahora, ese paso de corriente va a generar un campo magnético con un valor X. Ahora, para que ese campo magnético interactúe con otro campo magnético y se convierta en energía, movimiento sonoro y no temperatura, la cantidad de imanes, el poder de los imanes
y la concentración de las líneas de convergencia de las piezas polares tiene que ir de la mano, porque si vos tenés una bobina que te genera un campo magnético valor 100 y tenés un conjunto magnético que te genera un campo magnético valor 50, vas a tener un problema. Energía desperdiciada en la bobina que se va a transformar en temperatura. Por eso va de la mano. Ahora, ¿a qué viene todo esto? A lo que hay que tener en cuenta hoy. Todos los subwoofers trabajan de esta manera. Los polares son relativamente chicos, las bobinas son muy altas y te declaran potencia que es el límite, tienen en cuenta que hay parte de la bobina que sobra y eso va a levantar temperatura. Por eso fíjate que las bobinas, a veces yo cuando le saco fotos, están quemadas o de abajo o de arriba. En el medio es muy raro, tiene que ser una bobina calcinada porque le dieron corriente a lo loco y bueno, se quemó toda. Pero siempre en las bobinas se quema la parte de abajo, la parte de arriba, que es la que cuando excursiona es la que siempre queda fuera del campo. La parte de la bobina que está dentro del campo generalmente no se quema. ¿Me explico?